Bienvenidos al debate semanal de Pareja en Crime. Quédate con nosotros y no olvides dejar tus comentarios para debatir juntos. Hola cómplices, bienvenidos al debate semanal de Pareja en Crime. Hoy queríamos debatir sobre el caso de Ingrid Escamilla y para ello, lo primero de todo, es saludar a Alba. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Has reflexionado esta semana sobre nuestro último caso? Pues bueno, nos surgieron varias preguntas además durante el caso y al terminarlo, así que no nos ha sido muy difícil plantearnos las cuestiones, ¿no? Sí, lo primero de todo queríamos deciros que si tenéis cuestiones y nos las queréis hacer llegar, pues podéis utilizar nuestras redes sociales para ello y nosotros trataremos de daros nuestra opinión al respecto en esos comentarios. Eso es. Bueno, Alba, pues la primera cuestión que me surgió a raíz de este caso de Ingrid es cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en los sucesos criminales. Pues bueno, yo creo que los medios de comunicación en este tipo de sucesos tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Pues por un lado es importante que informen, que la gente sepa lo que está pasando y que haya cierta transparencia. Pero creo que muchas veces se entrecruzan estas líneas, ¿no? Hay veces que en lugar de informar, pues termina influyendo la opinión pública o se termina creando una especie de un juicio mediático paralelo, ¿no? A la hora de dar esta información donde todos opinan antes de que incluso a veces haya una sentencia, ¿no? Entonces yo creo que el papel de los medios debería ser dar la información, verificarla antes de darla, eso es lo más importante sobre todo, pero con respecto hacia las víctimas, hacia también los acusados y sin buscar ese morbo, ¿no? O ese sensacionalismo. ¿Y tú crees que hay entonces amarillismo? Totalmente, sí, totalmente. O sea, yo creo que en este tipo de casos el amarillismo va, a día de hoy, sobre todo, va bastante hilado a la hora de informar. Bueno, yo creo que depende del caso. Hemos tenido casos, sobre todo aquí en España, que son los que más conocemos nosotros, o los que hemos podido seguir más por los medios. Hay casos que sí que caen en un cierto amarillismo y otros que los medios quizás sí que tienen un papel más, digamos, relevante o más ceñido a lo que debería ser, que para mi gusto debería tratarse simplemente de informar, hablar del caso, porque para eso se les hace llegar. O sea, lo que interesa cuando un caso llega a un medio de comunicación es que se dé a conocer, que la ciudadanía pueda aportar a lo mejor pistas o se pueda, digamos, seguir las pesquisas o sea, con el último objetivo de encontrar a las personas, a los autores materiales de ese hecho. Normalmente cuando un caso está muy hilado, la policía llega a la escena del crimen, tiene todos los indicios, ha, digamos, investigado a la gente más cercana y más o menos sabe por dónde ir, normalmente se suelen resolver de manera bastante rápida. Entonces no cabe la opción de que un medio de comunicación coja ese caso y esté día tras día hablando sobre ello, provocando informaciones diversas y no hay ese tipo de debate. Simplemente se informa de lo que ha ocurrido, prácticamente ya está cerrado y no hay mucho más que decir sobre ese tema. Sin embargo, cuando un caso se dilata porque la policía no consigue cerrar todo o a lo mejor sí que está en el camino adecuado pero los medios no lo saben, ahí es cuando ya puede surgir el tiempo necesario para que entre en una espiral de sobre todo opiniones y que empiece a crecer ese morbo por conocer más y más de ese caso entre la gente que consume esos propios medios de comunicación. Ya, yo creo que en cambio, fíjate, creo que no es tan dependiente del tiempo que dure el caso, ¿no? Yo creo que en muchos programas, independientemente o sea, cuando pasa algo, hay un suceso, no sabes cuánto tiempo va a durar, pero es que independientemente de eso, creo que viven de ese impacto emocional, del generar clickbait, de un titular emocionante, y yo creo que a veces se nos olvida que detrás de cada caso hay personas reales, hay familias rotas, y creo que no es eso, no está directamente relacionado con el tiempo, sino con generar ese impacto emocional en el espectador
para, pues eso, para crear sensacionalismo, puro y duro. Sí, a lo que me refería con el tiempo es que cuando un caso se dilata, puedes rellenar muchas más tertulias. Sí, totalmente, sí. Puede haber sensacionalismo, tal y como dices tú, en un titular, pero si el caso se cierra rápido, pues eso, a lo mejor te quedas en 1 o 2 titulares sensacionalistas. Claro, pero ya fuera. tiran del sensacionalismo, perdón. Sí. De primeras. Sí, puede ser. Ya de primeras hay algunos que sí. Con el titular y todo eso ya tiran de sensacionalismo, ¿no? Yo creo que el reto periodístico debería ser en realidad hacer, bueno, si se quiere llamar un true crime o lo que sea, también incluso por nuestra parte responsable, ¿no? De, pues eso, que se cuente una historia, pero que no se termine convirtiendo en un espectáculo, que muchas veces es lo que termina sucediendo. Sí, para mí, o sea, por un lado, los medios de comunicación tienen, o deberían tener una labor muy importante, que es dar a conocer un caso cuando realmente se necesita, ¿no? Porque hemos visto muchos casos, eso, lo que decía anteriormente, que la policía no sabe muy bien por dónde tirar, que se necesita, incluso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Lisa Lam, es la propia policía la que filtra un vídeo con el ánimo de intentar recabar información. O sea, como que la propia ciudadanía le pueda ofrecer información sobre los últimos pasos de Lisa, si la habían visto fuera del hotel, ese tipo de cosas. Pero los medios de comunicación deberían quedarse un poco ahí, o sea, dar a conocer el caso, tratarlo si se necesita, y permanecer en esa línea simplemente para mí, de información, ¿no? De intentar aportar algo al caso, pero no exprimir el caso en su propio beneficio, ese es el punto en el que muchas veces acaban cayendo. O sea, cuando un caso se hace viral y interesa mucho, me da la sensación de que no saben parar. Claro, yo creo que llega un momento que ese tipo de cobertura deja de ser de interés público y pasa a ser puro entretenimiento para la audiencia, ¿sabes? O sea, como decía antes, que se nos olvida que detrás de todo eso que se está contando hay familias. Entonces yo creo que sí que se prolonga pues para puro entretenimiento y por generar audiencias. Sí, a ver, es cierto que, por ejemplo, el caso a raíz del cual ha salido este debate, que es el de Ingrid Escamilla, yo no recuerdo en España algo similar, que se filtren imágenes a ese nivel. O sea, no sé si nos tendríamos que remontar, no lo sé, a lo mejor No, estaba pensando imágenes, no. Ahora que se haya, por interés mediático, se haya prolongado algo, sí. Que se hayan sí, pero amarillismo ya a ese nivel tan heavy. A nivel de exposición visual, no. Creo que no. Sí. O sea, sí, ahora me costaría recordar algo. Pero es eso. Yo creo que Alcácer o algo de ese estilo, o sea, no recuerdo otro. No, pero claro, ahí nos estamos centrando únicamente en una exposición, como el caso de Ingrid, en una exposición de manera visual que se mostraron imágenes, ¿no? Pero creo, y a lo que yo me refería, es que se prolonga en el tiempo y se extiende lo que es la pura información y o sea... Sí, aquí hemos visto cosas muy, muy dramáticas que es, por ejemplo, buscar la lágrima fácil de los familiares en plan, pues, y se echa mucho de menos, ¿no? Para que el padre, la madre o el tío acabe llorando. Claro, porque para ellos es lo que venden. Le echa de menos, o sea, pero es que eso no aporta nada. Ahora, lo que voy es que este tipo de casos lo que tienen que hacer es aportar algo. O sea, por ejemplo, ¿qué puede aportar un podcast contando un caso? Contar esos aspectos que llevaron a que este caso se produjese. O sea, pues no lo sé, las circunstancias, malas decisiones, que una persona que es reincidente esté en la calle. O sea, poner el énfasis en ese punto. O, por ejemplo, ¿qué pasó en un caso para que un asesino múltiple haya quedado en libertad? ¿No? O sea, ¿qué fallos ha habido en el sistema para que una persona que es reincidente haya podido volver a cometer otro delito? O sea, ese tipo de enseñanzas o ese tipo de denuncias se pueden establecer contando un caso que incluso ya conocemos. Sí, totalmente. O sea, no es utilizar ese caso para amarillismo, sino creo que puede aportar algo en ese sentido. Claro, sí, yo eso no lo considero como amarillismo. O
sea, el problema es cuando no aportas nada nuevo, cuando no no intentas aportar valor o intentas denunciar algo, sino que simplemente te lucras e intentas que la gente esté pegada a la pantalla para ver si alguien llora, para ver las últimas imágenes impactantes de no sé quién. Claro, es que yo considero que no es lo mismo contar un caso a tiempo pasado, bueno, o en el momento, simplemente informando, diciendo lo que ha pasado, y otra cosa es contar el caso queriendo crear un sensacionalismo, queriendo llevar a la lágrima del familiar que evidentemente la va a tener a flor de piel, pues todo eso. Yo creo que es distinto, es diferente. Sí que hay que dar a conocer los crímenes que hay en España y en el mundo, porque, o sea, creo que es importante saber lo que pasa, pero sin olvidarnos de lo que decía antes, de que hay familias y de el sentimiento humano, ¿no? Que a veces yo creo que se olvida. Y otro punto que sí que me parece importante, o que he estado pensando sobre ello, es hasta qué punto debe contar la opinión de la familia para que un caso se lleve a los medios o se lleve a las televisiones, por ejemplo, que a lo mejor es lo que nos da más impacto. Pero hasta qué punto la opinión de la familia puede hacer que el periodismo o que los medios de comunicación tengan que hablar o no de un caso. O sea, imaginemos que un medio saca un caso o revive un caso y la familia se pone en contra. Estoy pensando, por ejemplo, la madre del pescadito, que ella ya públicamente ha dicho que no quiere que se hable más de su hijo. Y sin embargo, pues sabemos que de vez en cuando, bueno, hasta el punto incluso de hacerse un documental. Sí. A ver, yo creo que en ese aspecto sí que hay que respetar a lo mejor la opinión de la familia, de si no quieres hablar de este caso, que no se hable porque es un caso que ya está resuelto. Entonces, ahí yo creo que sí que habría que respetar la opinión. Bueno, siempre hay que respetar la opinión de la familia, ¿no? Por encima de todo. Pero creo que quizá con equilibrio, ¿no? Porque considero que la voz de la familia es importante, son los que viven el dolor además en carne propia, está claro, y son los que buscan de primera mano respuestas. Su opinión también además humaniza el caso, pero creo que también este dolor, durante la investigación, no hablo ya como en el caso de Gabriel, que ya está resuelto, durante una investigación puede nublar la objetividad, ¿no? Y la justicia, que puede guiarse por las emociones de la familia, lógicamente. Así que yo creo que escuchar a las familias sí que es importante, sí que hay que hacerlo, hay que darle su espacio evidentemente, pero sin que eso sustituya la función del sistema judicial en sí, ¿sabes? O sea, sin tenerla en cuenta, si es algo que sigue en medio de la investigación, creo que lo que decía, que nubla la objetividad totalmente. ¿Y crees que se debería respetar un cambio de opinión? ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, imaginemos que una familia, bueno, pierde un familiar o algo por el estilo, el caso no parece que no avanza, esto se ha visto muchas veces, y deciden acudir a los medios de comunicación para presionar, o sea, para dar a conocer el caso y a la vez presionar a la policía para que resuelva ese caso, porque piensan que no se está actuando bien o que... Es que yo lo haría también. Sí, vale, pero imagínate, decides ir a los medios de comunicación para que se hable de ese caso y presionar para que avance y para que se trate de resolver, porque consideras que no están poniendo los medios. El caso avanza y se hace muy popular y se acaba resolviendo. Y después decides que ya no quieres que se hable de eso nunca más. Ya, es lícito. O sea, sí, te he entendido perfectamente la pregunta. Por un lado, entiendo perfectamente que quieran visibilizarlo y darlo a conocer en opinión pública, porque, por ejemplo, todos sabemos el caso de Marta del Castillo. Lamentablemente no se ha cerrado, pero se viralizó totalmente y hizo que el gobierno que se pusiese en todos los medios posibles habidos y por haber para encontrar a Marta. Pero también podría entender que llegase un momento que esa familia rota de dolor, harta de que no se encuentra a su hija, diga, mira, hasta aquí, no quiero ya que se siga hablando de mi hija, pero claro, es difícil. O sea, entiendo que la familia, por un lado, lo quiera dar a conocer más, pero entiendo también que luego quiera parar ese dolor y que se deje de hablar, pero no va a pasar. Claro, o sea, yo creo que... No se va a parar. Yo creo que al final es como cuando quieres ser personaje público y una vez que eres personaje público, claro, ya no quieres ser personaje público. Eso es. Creo que o sea, es una barrera ahí en la cual... Claro. Es un poco difícil, porque al final... Hay casos que son muy, muy mediáticos. Porque te has beneficiado de que los... Bueno, claro, beneficiado no sería la palabra, pero bueno. Sino que, bueno, que has... Sí. Te ha ayudado, por así decirlo. Eso es. El que sea...
el que sea muy, muy público y muy notorio. Y luego, por otro lado, tiene unas consecuencias negativas. Tiene unas consecuencias. O sea, hay gente, hay familias que precisamente de lo que se quejan es personas que desaparecen en un rango de edad y temporal muy próximo a otras. De unas se habla muchísimo, se invierte mucho porque al final son recursos públicos, se invierte muchos recursos públicos, policiales, etcétera, para buscar un cierre a ese caso. Claro. Y hay otros que pues está ahí archivado, ¿no? Sí, estamos buscando, estamos a ver, claro. Pero evidentemente no hay suficiente policía, desgraciadamente, para invertir el tiempo necesario en todos los casos. A ver, pero yo sí que estoy de acuerdo que lamentablemente se invierte en más medios, más tiempo, más recursos humanos, más todo en los casos que se vuelven mediáticos. Y es que eso es un hecho. Entonces, en este caso, a raíz de tu pregunta, tenemos en España los dos casos. Uno es el de Marta del Castillo y otro es el de Gabriel, el del pescadito. El de Gabriel ya está resuelto, entonces la familia quiere que se deje de hablar, porque para ella, o sea, para esa familia ya ha terminado, o sea, el objetivo de que ese caso se viralice, pero para la familia, por ejemplo, de Marta no. Y vemos a la familia de Marta que se ha hecho muy documental, o sea, que, me reitero, es totalmente lícito y quizá yo también lo haría para que se siga hablando de ello porque no se ha cerrado ese caso. Entonces es que tenemos dos casos totalmente opuestos a la hora de que lo han llevado a la luz y ahora una familia, porque ya está cerrado, quiere que se termine y otra familia todavía no. Y otra, volviendo un poco al caso de Ingrid, otra cuestión que me ronda, porque al final recordemos que en este caso se acabó creando una ley que se llamaba la Ley Ingrid para que los medios de comunicación, o sea, para que personas que están relacionadas con el caso no filtren a un medio de comunicación imágenes o determinada información sensible de los casos, que luego eso pueda ser expuesto públicamente. La cuestión que me planteo es, ¿tenemos que, o tienen nuestros políticos y la sociedad que legislar en caliente? O sea, ¿tenemos que modificar leyes o crear leyes en función de si la gente con respecto a un caso está muy caliente, muy enfadada, muy enojada o no? Dices como que se crea una ley para silenciar a una población. No silenciar, sino que simplemente si muchas veces todos consideramos que hay fallos judiciales o hay fallos en las leyes o en la aplicación de las leyes en nuestro país o en cualquier otro país que no sea España, que se van como se van quedando ahí. O sea, nosotros vemos que hay un problema, pero es como que llega un caso, decimos, jo, madre mía, esto habría que cambiarlo, no puede ser. Llega otro caso, es increíble cómo esto sigue así y nada cambia. Y de repente hay un caso muy mediático que los políticos o la gente que está gobernando nota que la población está como con ese tema muy sobreexcitada y entonces es como que dan un caramelito, ¿no? Dicen, oye, pues ahora lo vamos a cambiar. Y a lo mejor ese problema se lleva arrastrando 20 años. Pero a eso me refería con silenciar a la población. En el caso de Ingrid, recordemos, si no lo habéis escuchado, iros al caso, la población de México se tiró a la calle. O sea, crearon macromanifestaciones contra esto que había pasado y eso fue lo que generó que se instaurara esta ley. Entonces, probablemente lo que dices es una ley que a lo mejor nadie se había planteado y en el momento que la población se ha echado a la calle han dicho, oye, hay que frenar esto porque se nos está yendo de las manos, corrieron, se agilizaron para crear esta ley. Entonces, por un lado sí que es un poco para silenciar a la población, pero por el hecho de parar eso que se estaba generando. ¿Pero consideras que es positivo? Porque al final, bajo mi punto de vista, este tipo de cosas tienen que... o sea, se debería modificar leyes o... Sí, bueno, en este caso leyes, cuando tú ya has evaluado... O sea, sí, que esté bien tienes meditado. Como un diagnóstico, tienes un periodo de reflexión, de aportar nuevas iniciativas, ves cómo enfocar el problema, decides varias estrategias para resolverlo y al final estudias pros, contras, cómo modificarlo y tomas una decisión sobre una alternativa y lo ejecutas, ¿no? Y dices, venga, vale, pues hemos modificado este artículo por esto. Pero por eso me refería a lo de gobernar o
modificar la ley en caliente. Es decir, A ver, en un momento, simplemente por un caso que se hace muy mediático, que está muy en la calle, cambias rápidamente. Que a lo mejor no fue rápidamente, no recuerdo ahora mismo los tiempos, Ya. a lo mejor habían pasado 2 años. sí, lo estaba pensando para generar la respuesta, que no sabemos realmente cuánto tiempo fue. Pero Pero sí me refiero que fue a raíz de ese caso. sí, pero en este caso no considero que, o sea, no sé qué, me reitero, tendría que incluso leerme la ley completa y demás, pero no considero que sea algo negativo porque se haya tomado, incluso aunque se haya tomado una decisión en caliente y se haya instaurado la ley en caliente. O sea, en este caso lo he considerado positivo y no creo, no veo nada negativo A ver, que haya sido así. claro, Ahora o sea, bien, es en positivo. otro tipo de casos, evidentemente, pues a lo mejor hay que valorarlo de otra forma. Claro que es positivo, o sea, siempre que se hagan cosas es positivo. O sea, Dependiendo qué cosas. bueno, ya, pero me refiero, si tú estás cambiando algo, es que asumes que había algo que cambiar. Entonces, ¿es positivo? Sí, claro, han llegado a la conclusión de que había un problema y algo había que hacer. Claro, a lo mejor hasta que no ha pasado esto y no se han manifestado... Es que si quizá no se hubiesen manifestado, no hubiesen llegado a la conclusión de cambiar de Claro, o hacer sea, esta ley. si no hubiese habido tanta agitación, Eso es. si el caso no hubiese sido tan mediático, viral, La ley Ingrid no existiría. no se hubiese cambiado nada. No. Y aquí en España ha habido otros casos. O sea, recordemos que, por ejemplo, lo de la prisión permanente revisable, Sí, cierto, es verdad. al final se acabó instaurando porque había habido casos de ya Sí, sí. De asesinos, reiteración y tal. Sí. sí, que o sea, ya eran reincidentes, la gente estaba muy en contra, decía que esas penas no podían tener una pena normal como otra cualquiera, sino que tenían que ser unas penas agravadas, que esa gente tenía que estar, Claro. por así decirlo, fuera de la sociedad y que había que revisar si podía volver o no a la sociedad después de su Claro, condena. entonces aquí mi pregunta más es si tienen que pasar realmente cosas graves para que nos paremos a pensar en nuevas leyes, ¿no? Claro, o sea, al final supongo que se legisla en caliente, o sea, al albor de que la gente esté más movilizada o menos Sí. movilizada en función de un caso muy mediático, pero sí que es verdad que eso ayuda también a que se cambien cosas, porque el que se haga tan popular, el que la gente, digamos, que empatice tanto, porque al final creo que uno de los problemas que hay en esta sociedad es que tenemos exceso de información muchas veces y eso hace que nosotros nos hayamos vuelto poco sensibles a las informaciones. O sea, tú puedes poner el telediario, ¿no? Las noticias Sí, es verdad. y ver que ha habido no sé cuántas muertes en tal sitio, en el otro. Y al final, por lo que sea, hay algunos casos que te llaman más la atención o que te llegan más. No sé, te iba a decir al fondo de tu alma, pero bueno, que te Sí. conciencian más, ¿no? Y puede ser que sea simplemente por cercanía geográfica, puede ser también que sea por empatía, porque sea alguien de tu mismo rango de edad, porque sea un niño y tengas más empatía. Sí, que empatices más por algo en Claro. concreto. Y esos casos como que te hacen que te vuelques más, ¿no? Entonces quizás hay que aprovechar esos casos para que cambien cosas. O sea, ya que no vamos a intentar cambiarlas de base, sí que aprovechar ciertos casos que recojan un poco los problemas que más o menos sabemos que hay y utilizarlos para cambiar nuestra sociedad y mejorar aquello que sabemos que objetivamente va mal. Entonces creo que me quedaría con que, un poco a modo resumen, con que los medios de comunicación tienen que tener esa labor de informar, exponer a la ciudadanía ciertos casos que puedan ayudar o que puedan mostrar cosas que cambiar y tienen que dejar de lado los intereses partidistas de exprimir un caso para utilizarlo en el sentido de ganar más dinero, mayor cuota de pantalla, mayor número de clics en el caso de webs. O sea, son casos serios, vamos a informar, vamos a dar todos los datos necesarios, vamos a hacer una labor social de dar a la ciudadanía una serie de tips, de consejos, de informaciones que permitan que no se reproduzcan ciertos casos. Pero vamos a quitarnos todo este sensacionalismo todo ese amarillismo que decimos de imágenes escabrosas, de detalles que no llevan a ningún lado, utilizar a la familia para dar pena, todo ese tipo de cosas
deberían quedar al margen. Claro, yo me quedaría con encontrar entonces ese punto medio, ¿no? O sea, informar con empatía, pero también con ética, se diría, ¿no? Sí, informar, simplemente informar. Y sobre todo, tener en cuenta el pensamiento de la familia. Sí, no perder de vista lo más importante, que a la larga es eso, la verdad sobre el caso. Y si la familia quiere o no que se cuente. Claro, que muchas veces ya no quieren que se siga contando o no quieren siquiera que se saque determinada información por respeto a la víctima sí, a ellos mismos. O a ellos mismos. Eso es. Y ese sería un poco mi resumen. Si os ha gustado este debate, cómplices, dejadnos un like. Recordad que os podéis suscribir a nuestros canales. Y nada, Alba, pues nos vemos en el siguiente caso y la semana que viene con el siguiente debate. Eso es, cómplices. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.